Las 6 en punto, muy buenas tardes para todos los asistentes a esta conferencia muy especial que vamos a tener en el día de hoy por parte del doctor Charles Huns, quien es un excelente amigo de la Asociación Latinoamericana de Poligrafía ALP, y va a compartir con nosotros su última investigación, su último estudio que fue publicado en una revista muy importante indexada de los Estados Unidos de psicofisiología. Nos va a compartir su último estudio sobre el metaanálisis exhaustivo del examen poligráfico de pregunta comparativa, es decir, del formato CQT. Para mí es un honor tener el día de hoy a Charles Huns con nosotros y poder hacer su presentación. El doctor Huns es profesor de psicología de la Universidad Estatal de Boise, es consultor particular en temas de poligrafía y psicología, ha participado como testigo experto en más de 100 oportunidades en diferentes cortes en los Estados Unidos, es doctor PhD en psicología de la Universidad de Utah, en donde realizó innumerables investigaciones en el área de la poligrafía, junto con los doctores David Raskin y John Kircher. El doctor Huns fue el líder del equipo de investigación en el Departamento de Defensa en los Estados Unidos. Ejerció labores académicas también en la Universidad de Dakota del Norte y en la actualidad hace parte de la Facultad de Psicología de la Universidad Estatal de Boise, en donde se encarga del laboratorio de investigación en el área de psicología y de leyes. Sus principales áreas de investigación son la evaluación de la credibilidad, el fenómeno de las falsas confesiones, las contramedidas de las cuales tiene múltiples publicaciones, estudios e investigaciones, y métodos de evaluación de gráficas, especialmente el sistema de calificación de Utah, entre muchos otros ítems o líneas de investigación que son de su experticia y de su experiencia. El doctor Huns ha recibido varios premios en reconocimiento a sus invaluables aportes al área de la psicología y al área de la poligrafía, entre ellos el premio John Reed Memorial Award, otorgado por la Asociación Americana de Poligrafía APA en el año 2009, y el premio Harry D. Weiler, otorgado por la Asociación Latinoamericana de Poligrafía ALP en el año 2014. Es un honor realmente contar en este escenario virtual de la Asociación Latinoamericana con el doctor Huns. La asociación, como todos ustedes saben, hace grandes esfuerzos para traer los mejores conferencistas con temas de actualidad como un beneficio para los miembros activos de la asociación. Es muy importante que los poligrafistas de la Asociación Latinoamericana tengan estos espacios de actualización, pero sobre todo que sean motivadores de que estas actividades académicas obviamente van a beneficiar y redundar en la buena práctica. Es importante que cada una de estas actividades que realicemos, ojalá pudiéramos asistir la totalidad de los miembros activos de la Asociación Latinoamericana. A ustedes, los asistentes en el día de hoy, nuestro agradecimiento por su participación, y le deseamos a todos ustedes el mejor de los éxitos en sus labores diarias. En medio de todavía la dificultad de la pandemia, siempre recomendamos tener en cuenta todas las recomendaciones del manual de bioseguridad que fue compartido con todos ustedes. Próximamente estaremos haciendo el lanzamiento de la plataforma virtual, que va a ser también un elemento y una herramienta muy importante de comunicación permanente con todos nuestros miembros. Bienvenidos todos. Welcome, Charles. Thank you so much for your support. And now Felipe begin the class with you. Thank you.
The important numbers, there are two columns that are in bold. Los números importantes, realmente importantes en la tabla son los dos columnas que están en negrilla. And the four rows represent the traditional kinds of analyses that are done in medical science and in clinical psychological science. Y las cuatro líneas de la tabla representan los análisis típicos que se hacen en investigación a nivel de medicina y psicología. And if you look at the two dark bold columns, one's called effect. Y si ustedes ven las dos columnas en negrilla, una de ellas se llama efecto. To the left side of the table. Hacia la izquierda de la tabla. We see values that range, well, it's 0.85, 0.83, 0.86, 0.82. Y vemos valores que están de 0.82, 0.83, 0.85, 0.86. To the right-hand side, there is a second column that's in bold called adjusted effect. Y hacia la derecha de la tabla, la columna con los valores en negrilla está representando los valores de efecto ajustado. That adjustment takes into account the disparate impact of studies that have a large number of participants and those that have a small number of participants. Ese valor ajustado hace referencia o tiene en cuenta la dispersión que produce el hecho de que se compararon estudios con grandes muestras de sujetos y otros con muestras más pequeñas de sujetos. The important thing here is that these values, the adjustments are very small. Lo importante aquí es ver que esos efectos realmente, o esos ajustes realmente fueron muy pequeños. So across the studies, the results don't vary with the sample size. De forma que se demostró que a lo largo del estudio no hay variación relacionada con los tamaños de las muestras. Another interesting piece of data here is in the column at the farmost right-hand column. Y otro otro tema importante en esta tabla es los datos que están en la extrema derecha. And that column is called number of studies for P is greater than 0.05. Y esa columna se llama número de estudios para P mayor a 0.05. There have been critics of the polygraph who have suggested that there are a lot of studies that got poor results that were never published. Esa columna tiene que ver o lidia con muchos críticos de la poligrafía que hablan de que los resultados de muchos estudios son tan pobres que no podrían ser publicados. So this number indicates the number of unpublished null result, or let me start over. These numbers indicate the number of unpublished studies with chance results that would have to exist to reduce these data to chance. No, repeat this. That was a little let me hard. start. Let me do that one again. Okay. The numbers in this column represent the number of chance result studies that would have to have not been published to reduce these effects to chance. Those numbers represent studies that must be published to reduce. That's how many. It's called a file drawer problem. So that's how many studies would have to be in a file drawer. You mean with Maybe a that's bias? just too difficult. Let's just go on. Next slide. Okay. These are the data with the detection efficiency coefficient. Esta es la tabla con el tema del coeficiente de eficiencia en la detección. So this is Kircher's correlation that we looked at earlier. Este es la correlación que Kircher desarrolló y que mencionábamos anteriormente en la presentación. And it includes inconclusive outcomes. Y que incluye los resultados inconclusos.
And you'll notice there that in the second column, the effect size is 0.69. Como se ve en la segunda columna de la tabla, el tamaño del efecto es de 0.694. Which is a little larger than Kircher's value. Lo cual fue un poco más grande que el valor de Kircher. And is an extremely strong outcome. Y es un resultado supremamente fuerte. It suggests that the polygraph does an extremely good job of detecting who is actually guilty and who is actually innocent. Lo que sugiere este valor es que el polígrafo hace un muy buen trabajo, un excelente trabajo en discriminar de una muestra quiénes son inocentes y quiénes son culpables. The third column shows a confidence interval. La tercera columna muestra el intervalo de confianza. And the two numbers below, y los dos nombres que están abajo, números que están abajo, 0.66 to 0.79, 0.66 a 0.79, indicates that if these studies were repeated if these studies were repeated many times, that 95% of the effect sizes would be in that range. Quiere decir que si estos estudios fueran repetidos durante muchas veces, se obtendrían resultados bajo este mismo coeficiente. And that's a very narrow range, and that's also a very good finding. Es también un número muy alto y un muy importante hallazgo del estudio. Because it suggests that there's not a chance that we do a bad job. Porque sugiere que realmente no hay opciones de que nosotros estemos haciendo un mal trabajo con poligrafía. And you have to remember that this analysis included all of the polygraph literature. Y ustedes deben incluir que estos análisis incluyen toda la literatura de poligrafía. Including some studies that all of us would look at and go, those are really poor methods. Incluyendo algunos estudios que tenían pobres matemáticas o deficiencias en ese sentido. And yet we got a very powerful indication that this test is highly accurate. Y aún así tuvimos evidencia de que era altamente confiable los resultados. From the 112 documents, we coded 221 data sets. A partir de los 112 documentos, ellos codificaron 221 conjuntos de datos. The increase in data sets reflected that some studies had more than one set of data that were presented in the same document. Y esto quiere decir que algunos de los documentos contenían más de un conjunto de datos y por ende pues la cifra de conjuntos de datos se aumenta con relación al número original de estudios aceptados. Of those 221 data sets contain 16,278 polygraph decisions. Los 221 conjuntos de datos contenían 16,278 decisiones poligráficas. However, a number of those data sets were reliability data. Can you repeat reality data? Reliability. Reliability. Yeah, reliability. Were they reliable or not? The rest of this will clarify that. Ok, algunos datos no tenían información sobre temas de confiabilidad claramente expresados. That is, you had multiple different people scoring exactly the same polygraph tests with the same scoring system. Y en esos casos habían múltiples o varias personas diferentes calificando los mismos datos con los mismos sistemas de calificación. When that happened, it wouldn't have been fair to say that 6 people had scored the same data to consider that 6 data sets. Y por ende, si habían 6 personas calificando un conjunto de datos, no estaban confiados con los resultados.
Some of the documents had averaged across all of the different people who scored. Algunos documentos presentaban unos promedios obtenidos a partir de los datos de todos los que habían calificado esos datos. When there were average data, we used that, but the number of cases that we said it represented was however many tests had been scored. En ese caso, utilizábamos los conjuntos o los promedios de calificaciones reportadas y lo teníamos en cuenta dentro de la cantidad de exámenes que fueran reportados como muestra. In the few cases where no averages were calculated, we simply selected one of the scorings at random. En los casos en los que no se presentaba un promedio de los diferentes calificadores, lo que hicieron ellos fue seleccionar al azar uno de los calificadores y utilizar los datos de ese calificador que fue seleccionado de esa forma, al azar. Next slide, please. Ultimately, we analyzed 138 data sets. En últimas, analizaron 138 conjuntos de datos que representaban análisis independientes. Those represented independent analyses. Representaban análisis independientes. That is, there were no cases of the same data being scored more than once with the same scoring system. Y esto quiere decir que no había casos en que un conjunto de datos fueran analizados con diferentes sistemas de calificación o con el mismo sistema de calificación más de una vez. Those 138 data sets contained 11,474 decisions. Esos 138 conjuntos de datos contenían 11,474 decisiones poligráficas. As analyses go in the psychological sciences, this is a very large data set. En términos de análisis de estudios de psicología, esta muestra es una muestra muy grande. One of the reasons this study took so long to prepare was even I, who've been working in this area all my adult life, was surprised at how much data there were. Una de las razones por las cuales este estudio tomó tanto tiempo es que inclusive el Dr. Hunt, que lleva toda su vida haciendo investigación, se vio sorprendido por la gran cantidad de información que lograron recopilar y analizar. Interestingly, 42% of the data sets, de manera muy interesante, un 42% de los conjuntos de datos, that is 58 of the 138, were reported after the most recent study that was used by the NRC in 2000. Ese 42% que corresponde a 58 de los 138 estudios fueron reportados después de que se publicó el estudio del Consejo Nacional de Investigación. This is particularly interesting because Iacono and Ben Shakar in 2018 said that nothing much had happened since the NRC analysis. Y esto es muy interesante porque en el estudio que se mencionó antes de Iacono y Ben Shankar de 2018, ellos decían que realmente no había habido nada interesante de avance después de la publicación del estudio del Consejo Nacional de Investigación. Interestingly, 42% of the scientific literature we found had been reported after the NRC. También de manera muy interesante, 49 conjuntos de datos en temas o en ambientes de campo fueron reportados después de ese informe del Consejo Nacional de Investigación. There were 49 data sets from field settings. Habían 27. Go ahead, please. All right, there were 49 data sets from field settings and 27, that is 55%, were reported after the NRC. Lo cual corresponde a esos 49 conjuntos de datos de campo a un 55% de la muestra y fueron publicados después de ese estudio del Consejo Nacional de Investigación. Next slide, please. Partly at Dr. Thurber's urging and partly under the urging of the editor and the peer reviewers, we looked at a number of different decision variables.
En vista de la sugerencia y también la urgencia de los revisores científicos y del coautor, miraron pues esta serie de variables dentro del estudio. Traditional medical and clinical psychology would have looked at the upper list here: true positives, true negatives, false positive, false and false negatives. En la psicología y la medicina tradicional, los estudios generalmente miran las 4 primeras categorías: verdaderos, positivos y negativos, falsos positivos y negativos. And we ran independent meta-analyses on all of those, plus inconclusives. Nosotros desarrollamos metaanálisis independientes para todos ellos y en adición a ellos para los inconclusos. We also ran a meta-analysis on the detection efficiency coefficient, which is what I'm going to talk about here. También hicimos un metaanálisis con relación al coeficiente de eficiencia de la detección, que es precisamente lo que nos va a hablar en esta sesión. Next slide, please. We coded a number of moderator variables. Tuvimos en cuenta una serie de variables moderadoras. And the lists of the ones we retain are shown on this slide. Y le están mostradas en esta diapositiva. We coded many more things, but there was an insufficient number of studies to do meaningful meta-analysis. Codificamos otras muchas más, pero no contenían suficiente información los estudios para darles manejo. So what we retained and analyzed all of those variables with were the following. De forma que las que retuvimos fueron definidas para los diferentes análisis. We looked at experiments versus the field. Miramos la variable de experimento, laboratorio versus campo. That is, we looked at laboratory studies that were experiments where people were recruited to take polygraph tests. En este sentido, miramos estudios de laboratorio o experimento en los cuales gente era reclutada para ser los examinados. Versus field settings where people were required for some reason to take polygraph tests. Versus la modalidad de campo en la cual las personas son requeridas para presentar una prueba de polígrafo por alguna razón. The vast majority of the field cases were criminal forensic polygraph tests. La gran mayoría de los exámenes de campo fueron del contexto de investigación criminal forense.